El otro problema, hay un señor al que Cirules acusa de plagio, creo que tiene razón. El único problema es que lo plagió en toda esta serie de cosas y entonces ahora el hombre tiene sus propias dificultades para demostrar lo que dijo. Yo le escribí a él también y le dije, mire, usted menciona el nombre de Barletta y dice que donde se prueba, que aparte de citar a Cirules, pero la única cosa diferente que usted cita de Cirules, que vamos citándolo a él para justificar lo de Barletta, es que el nombre de él aparece en el documento tal de los archivos de los Civil Crime de Miami-Dade. Y yo he obtenido el documento original del señor Deiche, que es el biógrafo del santo traficante, y el documento se refiere exclusivamente a santo traficante. Y no hay un solo lugar. Se cita, por cierto, a alguien que tiene un nombre parecido, que sí era un delincuente, que era Amleto Battisti, que era dueño, era el que encargado de tirar la bolita en Cuba, era el dueño del Hotel Sevilla en La Habana, era vinculado al partido de Batista, estaba vinculado al partido de Batista y era original de Uruguay y se hizo famoso por una serie de cuestiones de juego. Pero el nombre de Barletta no aparece por ninguna parte. Entonces dígame usted, señor T. English, ¿de dónde usted sacó esto? Respuesta. Veo que usted ha hecho un estudio y la tarea, figúrese, yo hace tiempo que escribí este libro, tengo que buscarlo y vuelvo a usted. Le mandé 2 emails más y nunca más me contestó. Nunca más me dio respuesta donde había salido aquí. Hay un problema que es de interpretaciones. Busco lo de Barletta nuevamente en el libro que es el testimonio de Jaime Casielles y hay solamente 2 menciones. Las 2 menciones son que hubo que personas relacionadas con Meyer Lansky, cuando iban a abrir el casino del Hotel Riviera, del cual Meyer Lansky había hecho una importante inversión, abrieron una escuela de croupiers, de dealers, en el edificio del Ámbar Motor. Aclaro, el edificio del Ámbar Motor era un edificio que tenía 2 torres. Una era la oficina del Ámbar Motor y la otra era de apartamentos, donde estaba la Embajada de Canadá, algunos de los bufetes de abogados más importantes de Cuba, y esta gente alquilaron un cuarto ahí, un apartamento, y pusieron una escuela de dealers, cosa que en aquella época era perfectamente legal, porque los casinos y el juego en Cuba eran una actividad legal, al punto que cuando lo cerraron al principio de la revolución, la CTC y el sector de trabajadores que estaba vinculado a eso obligaron a reabrirlos por la cantidad de gente que quedaba sin empleo si le cerraban los casinos. Bueno, en una libre interpretación, él le pregunta a Casielles, bueno, entonces Barletta estaba enterado, y dice, bueno, lo que yo vi fue que cuando le dijeron a Meyer Lansky que habían alquilado en ese apartamento, en ese edificio, él hizo un gesto que me pareció de desaprobación. Libremente interpreta Cirules que esto se trataba para no quemar a Barletta. Pero hay un pequeño problema. Si Barletta era un italiano que fue cónsul de Mussolini, nadie persiguió más a sangre y fuego a la mafia de Sicilia que Mussolini. Y por lo tanto había buenas razones para que un judío rechazara a alguien que estuvo vinculado a un régimen fascista y que había perseguido además a la mafia en Sicilia. Hay una cita de un historiador colombiano, Eduardo Sáenz Rothman, lamentablemente no publicada en español, de Cuban Connection, fue publicada por la Universidad de Carolina del Norte, que dice: los escritos de Cirules están llenos de afirmaciones y argumentos referidos al narcotráfico y los narcóticos que carecen de cualquier evidencia empírica y se derivan en última instancia de juicios subjetivos. Bueno, nada de esto tendría importancia si fuera la obra, como me dijo a mí un eminente historiador cubano actualmente que vive en la isla. Si el problema es que este es un orático, este es un loco. Sí, es un loco, pero es un loco que tiene un aparato detrás que multiplica su mensaje. O sea, él saca estos libros, recibe el premio de la Crítica Nacional de Literatura, recibe el premio literario Casa de las Américas, inmediatamente se forma un segundo anillo de promoción
o sea, en primer lugar tiene referencias positivas en la prensa nacional y en todos los websites oficiales del gobierno cubano. Después empieza a aparecer lo mismo, dándole publicidad al libro, a los libros y a los artículos de él en prensas y websites de personas amigas de Cuba, círculos de amigos de Cuba, etc. Y después caemos en un tercer anillo, donde ya está el señor T.J. English y otra gente que no tiene nada que ver con el gobierno cubano, pero que comienza a repetir las fuentes sin verificarlas. Y se comienza a crear esta bola de nieve de marketing viral, y ahora se habla incluso de que puede ser que haya una película sobre el tema de la mafia en Cuba, etc., lo cual crearía un cuarto anillo saltando a lo que es el pop, ¿no? Lo que es la cultura pop. ¿Por qué sucede eso en el año 89? ¿Está detrás el gobierno cubano? Bueno, yo no puedo decir que está detrás el gobierno cubano porque yo no tengo un documento interno del departamento ideológico del partido, que es el que se ocupa de estas cosas, junto con la sección de medidas activas de la inteligencia, con las que coordinan este tipo de campañas, explicando el asunto. Pero sí me llama la atención algo. Todo esto nace en el 89, con unos artículos que sacó Cirules, que, oh casualidad, estaba en Colombia en el momento en que se estaba investigando Ochoa. Y, oh casualidad, saca estos artículos al regresar, cuando estalla el escándalo del narcotráfico. Y sus artículos salen en primerísimo lugar en La Bohemia de la misma semana que se hace el cuarto congreso del partido, donde uno de los temas, como era lógico, era que los comunistas cubanos tenían que hacerle frente al escándalo que hubo con el general Ochoa y los demás oficiales cubanos por el narcotráfico. Y además, el año 89 está marcado por la caída del muro de Berlín. Y también había que denigrar, no al señor Barletta. Barletta es aquí un asunto colateral. Había que hacer lo que dice Cirules. Había que volver a juzgar todo el pasado republicano, porque en la medida en que uno considere que el pasado era un pasado de la mafia, era más aceptable vivir en un presente, aun cuando se estuviera cayendo el muro de Berlín. Entonces, por ahí es que la propaganda contra una persona está conectada con la propaganda contra una época y está conectada con los temas que estamos viendo ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la vigencia, como diría Ortega y Gasset, de este tema? Este es un tema que tiene vigencia. ¿Por qué tiene vigencia? Bueno, porque ahora se está hablando de reabrir un espacio al mercado en Cuba, al sector privado, etc. Para que eso pueda ocurrir, igual que Hugo mencionaba el problema con los políticos y las heridas que tienen muchas personas afuera porque denigraron o difamaron a sus familiares, para que eso pueda ocurrir, la mentalidad que dio lugar a la liquidación, no de este o aquel empresario, sino del mercado y de los empresarios en su conjunto, tendría que variar y tendría que surgir una normatividad jurídica que le dé garantías a este nuevo sector de que este tipo de episodios no van a repetirse. Esa es la vigencia de este tema.